Dando continuidad al diseño de redes locales o redes de área local, vamos a abordar la parte de los sistemas de cableado estructurado. En esta parte vamos a ver los diferentes estándares que intervienen al momento de diseñar, al momento de implementar una infraestructura de red estructurada. Vamos a conocer cuáles son los beneficios, las ventajas de eh, hacer una implementación que esté basada en estándares para cableado estructurado. También vamos a abordar cuáles son las organizaciones que están a cargo del desarrollo de normativas para lo que es la implementación, lo que es el diseño de cableado estructurado. Los objetivos que vamos a tratar de lograr al finalizar esta unidad es describir los estándares ANSI, TIA e IA establecidos en el sistema de cableado estructurado para identificar las características de aplicaciones según sea el caso. También vamos a establecer con claridad los criterios de instalación de tendidos de cableado estructurado con la finalidad de aplicarlos según sea el caso. Entonces, en este transcurso de estas sesiones vamos a estar abordando las diferentes normativas que se utilizan como criterio para poder desarrollar luego implementaciones de infraestructura que estén elaboradas a través o aplicando las normativas para cableado estructurado que vamos a estar analizando, que vamos a estar estudiando en estas sesiones que vamos a iniciar hoy. Entonces, ¿cuál es la importancia de contar con una infraestructura estructurada? Para eliminar el riesgo de fallas originadas por cables, una opción son los sistemas para cableado en forma ordenada y lógica. Estos sistemas están definidos por normas y estándares y se han denominado cableado estructurado. Entonces, cuando uno sigue ciertas recomendaciones en las implementaciones de cableado estructurado, entonces estamos hablando de un sistema de red estructurada. En muchas ocasiones, principalmente en empresas pequeñas, eh, se desarrollan redes, redes de datos, pero sin el apego a ninguna normativa para cableado estructurado. Entonces, el desapego a estas normativas puede incurrir en interrupciones en el servicio, lentitud al momento de realizar transacciones que tienen que ver con la red. Entonces, hay muchas desventajas o muchos problemas que se pueden presentar cuando una infraestructura de red no está basado en normas y estándares. Entonces, si una infraestructura ha sido implementada con el apego a estas normativas, entonces a esa infraestructura se le puede denominar infraestructura estructurada o red estructurada. Entonces, los diseños de las redes locales de datos deben proveer calidad, flexibilidad, valor y funcionalidad, no solo para cubrir las necesidades actuales, sino para soportar los requerimientos futuros. Entonces, cuando una red ha sido implementada basado en estándares y normativas, entonces eso va a permitir de que la red pueda seguir creciendo sin que esto afecte el funcionamiento de la red. Entonces va a poder desarrollar un proceso de transmisión eh, que sea óptimo para las necesidades de la empresa. Entonces hay muchos beneficios que son derivados de la aplicación de normativas y estándares a las infraestructuras de redes. Entonces, por lo tanto, es importante eh, que las infraestructuras estén desarrolladas pues basadas en normativas y estándares. Al reconocer la necesidad por la estandarización, se unieron las industrias profesionales
fabricantes, consultores y usuarios finales bajo la guía de estas organizaciones. La Asociación de Industrias Electrónicas, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, LANSI y BIXI. En los años 2000, Cisco una certificación para cableado estructurado. En ese tiempo, pues, él estaba en apogeo lo que es las implementaciones de infraestructuras de redes basados, pues, en normativas y estándares. Y en ese sentido, pues, Cisco tenía una certificación para cableado estructurado que estaba eh, digamos así, reconocida por la aplicación de los estándares que dicta pues BIXI para lo que es la certificación de normativas de cableado estructurado. Entonces BIXI es una de las entidades principales en lo que es la certificación o el reconocimiento de equipamientos a nivel físico para lo que es eh, la definición de componentes que estén pues, o que sean óptimos para ser implementados dentro de una red de datos. Entonces, con el objetivo de fabricar equipos y componentes que interoperen en un ambiente de cableado de edificios estandarizados. Entonces, ese es el objetivo de estas organizaciones que se unieron para desarrollar pues diferentes elementos que regulan procesos a nivel de eh, la capa física. Entonces, el cableado físico, el cableado de red, recordemos que es un componente físico y que está establecido dentro de lo que es la capa física del modelo OSI, la capa 1. Entonces, ¿qué es un cableado estructurado? Un sistema de cables, conectores, canalizaciones y dispositivos que permiten establecer una infraestructura de telecomunicaciones en un edificio. La instalación y las características del sistema deben cumplir con ciertos estándares para formar parte de la condición de cableado estructurado. Entonces, cuando se desarrolla una red estructurada, entonces se toman en cuenta diferentes aspectos como los conectores que se van a implementar, los tipos de canalizaciones y los dispositivos que van a permitir pues establecer esa infraestructura de telecomunicaciones que sea óptima para un edificio. Como hemos mencionado en las sesiones anteriores, pues hemos visto que existen diferentes normativas para diferentes tipos de implementaciones. En este caso, nosotros vamos a abordar la parte de edificios comerciales. Recordemos que también habíamos mencionado que existen otros estándares que se desarrollan para las implementaciones de redes a nivel de edificios residenciales o a nivel de empresas industriales. Entonces, las normativas que se aplican a cada uno de estos tipos de redes, pues pueden tener o sufrir ciertas variaciones. Cuando se usa un solo esquema de cableado para manejar los servicios de voz, datos y videos, entonces a esto se le denomina cableado estructurado. El cableado estructurado incluye los dispositivos por los cuales se pasa el cable, los equipos donde terminan los cables, los dispositivos electrónicos que conectan a usuarios y recursos. Entonces, todos estos elementos son los que vamos a estar abordando y vamos a estar viendo cuáles son las normativas que se aplican a cada uno de estos elementos que van a conformar pues, un sistema de cableado estructurado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las implementaciones de cableado estructurado? Entonces, veamos la relación entre un cableado de alta calidad y su confiabilidad. Entonces, existen tres costos que se pueden atribuir a un cableado deficiente. Entonces, cuando un cableado no es estructurado,
cuáles son esos costos en que se puede incurrir a causa de la deficiencia en el cableado que se ha implementado en la red. El primero es que la red podría no funcionar de manera confiable o podría operar con fallas. Posiblemente exista una degradación del rendimiento que reduce la velocidad de cada proceso que se lleva a cabo sobre la red. Entonces, si una infraestructura no fue realizada y apegado a las normativas para cableado estructurado, entonces eso puede incurrir en un cableado que resulte deficiente. Parte de garantizar que una infraestructura de red es óptima para la transmisión de datos, se desarrolla pues un proceso que se llama, o unas pruebas que se llama certificación. Si el cableado no está certificado, que es una de las recomendaciones bajo las que se desarrollan las implementaciones de redes estructuradas, entonces no hay garantía de que la información o que las señales que se van a transmitir a través de esos medios pues van a funcionar de manera óptima. Entonces allí la importancia de contar con una infraestructura que sea estructurada o que esté apegada a las normativas para cableado estructurado. El segundo problema por un cableado eficiente es la necesidad aumentada de mantenimiento. Un cableado apropiado incluye la documentación y los resultados de las pruebas que garantizan el funcionamiento después de la instalación, que es lo que le decía. Esas pruebas, a esas pruebas de funcionamiento es a lo que se le llama pruebas de certificación. Si el cableado pasa todas las pruebas que el estándar recomienda y que sean valoradas, entonces se puede decir que un cableado es eficiente. Pero si el cableado no es certificado, entonces eso puede incurrir en que los técnicos tengan que estar revisando las conexiones, que tengan que estar detectando fallas, problemas que están relacionados con el cableado. Y el tercer problema es una instalación deficiente de red, es el riesgo creciente de la caducidad. El cableado constituye la base de la red. La estandarización es la seguridad de red si se instala un sistema de cableado estructurado de acuerdo con los estándares. En general, los sistemas estructurados pueden tener una vida útil que podría ser 10 años o más, pero esto va a depender también de los tipos de materiales con los que se utilicen. Suponiendo que a estas alturas, donde el cableado actual podría ser categoría, en el caso de UTP, categoría 6, pero a alguien se le ocurre hacer una implementación con categoría 5, con cable UTP de categoría 5. Entonces, eso puede incurrir en reducción del nivel de transmisión de las señales, porque el cable de categoría 5 pues no está preparado para desarrollar transmisiones de 1 gigabit o más. Entonces, eso puede afectar el funcionamiento de la red y degradar pues el rendimiento óptimo de la transmisión de datos a través de esa infraestructura de red. Entonces, cuando nosotros hablemos de cableado estructurado, entonces vamos a abordar diferentes aspectos, como los códigos y los estándares que debemos aplicar a las infraestructuras de cableado estructurado. Vamos a abordar los tipos de cables que se recomiendan para desarrollar una implementación de cableado estructurado y sus componentes. Los componentes que debemos utilizar pueden ser cableado UTP, puede ser cableado de fibra óptica, puede ser, y en este caso, pues los componentes, pues los conectores, eh, l- tiene que ver también las bandejas o los patch panel que se utilicen, conectores.
los ODF, o sea, las bandejas para fibra óptica, los patch panel que se utilicen. Otro aspecto importante que también se aborda son los espacios. Eh, y esto pues aborda espacios hasta para la ubicación de los usuarios. ¿Cuántos usuarios pues puede albergar un área de trabajo o una oficina de un tamaño determinado? ¿O cuál es el espacio recomendado para la instalación de los equipos que van a conformar pues la infraestructura de red? Equipos activos, equipos pasivos que están dentro de la red, switches, router, patch panel, rack, gabinete. Entonces, todos estos componentes, las normativas pues establecen recomendaciones en cuanto a los espacios sugeridos. También pues el tipo de conectividad que se va a utilizar y los procedimientos y pruebas, que es lo que le mencionaba, las pruebas de certificación. Entonces, cuando se desarrolla un sistema de cableado estructurado, entonces se abordan todos estos aspectos para garantizar de que la infraestructura de red sea óptima para la transmisión de las señales de manera eficiente. Los beneficios del cableado estructurado: se facilita y agilizan las labores de mantenimiento al existir documentaciones, al al todo estar señalizado dentro de la infraestructura de red, entonces es más fácil identificar dónde inicia un cable y dónde termina, o una conexión determinada, en qué cuarto de telecomunicaciones finaliza, en qué puerto del switch está conectado, en qué puerto de patch panel finaliza. Entonces todos esos aspectos favorecen en lo que es pues las labores de mantenimiento, de diagnóstico, resolución de problemas. Otro aspecto importante es que facilita pues la escalabilidad. Eh, si vamos a diseñar un centro de datos, entonces tenemos que pensar pues en el crecimiento que va a tener esta infraestructura de red. Entonces, todos esos aspectos están o son tomados en cuenta al momento de desarrollar pues una infraestructura de red. Eh, y eso pues va también desde los puntos de red que deben quedar libres o disponibles para futuro crecimiento, como la cantidad de puertos adicionales que se pueden incluir en los equipos de telecomunicaciones, como los switches. Entonces se abordan todos esos aspectos. Entonces generalmente las normativas recomiendan que debe haber pues una un crecimiento que debe quedar establecido al momento de la implementación de al menos pues, un 25%. Proporciona seguridad tanto a nivel de datos como a nivel personal. En el caso de las recomendaciones que vamos a ver más adelante, cuando abordemos cada una de las normativas, vamos a ver que existen pues recomendaciones para la seguridad, recomendaciones a nivel de seguridad física y recomendaciones a nivel de seguridad lógica que se deben tomar en cuenta en las implementaciones de cableado estructurado. Al estar reguladas por estándares, se garantiza a los usuarios disponibilidad para el uso de las aplicaciones existentes, independientemente pues del fabricante de las mismas. Eso pues tiene que ver un tanto con la interoperabilidad de las tecnologías. Y el tipo de cable usado es de tal calidad que permite pues la transmisión de altas velocidades para redes. Entonces todos estos elementos, si son considerados a través de estándares, entonces nos va a permitir la calidad pues de la infraestructura de red. Ahora, ¿cuáles pueden ser inconvenientes de una infraestructura que no es estructurada o que no está apegada a las normativas para cable estructurado? Entonces puede tener un desempeño lento en algunos puntos de la red, como no hay garantía de que el cableado transmite las señales de forma óptima. Eso puede pues ocasionar interrupciones en las transmisiones de los usuarios. Entonces pueden surgir caídas de servicio, posibles colisiones de información
no va a existir planeación de crecimiento, fácil acceso a poder alterar el cableado y no existen pues placas de pared debidamente instaladas ni tampoco un área restringida dedicada a bloquear el acceso a personas no autorizadas a la parte medular del cable estructurado. Entonces, que son pues los aspectos que les mencionaba, parte de los beneficios, que es la seguridad física que se puede o que los estándares recomiendan que exista para los equipos principales que desarrollan pues las funciones de transmisión o de telecomunicaciones a nivel de una red. Entonces, parte de lo que vamos a estar abordando en estas sesiones que iniciamos hoy, donde vamos a estar abordando todo lo concerniente a los cables estructurados. Entonces vamos a abordar los estándares de ANSI, TIA e IA 568, que tiene que ver pues con todo lo que tiene que ver con los medios físicos para, para un cable estructurado que funcione de manera eficiente. Eh, en nuestro caso, pues lo vamos a estar enfocando desde el punto de vista de ANSI, TIA e IA 568C, pero recordemos que hemos mencionado que también pues existe un equivalente en la ISO que es la 11801. Luego tenemos la TIA e IA 569, que es la que aborda pues la parte de los espacios y canalizaciones, y el equivalente de acuerdo a la ISO es la 18010. Luego tenemos la que es la TIA e IA 606, que es la que aborda la parte de la administración de una infraestructura de red y establece normativas para la documentación, el etiquetado de las conexiones, de los gabinetes, de cada uno de los componentes que conforman pues una infraestructura de red. Y esto tiene su equivalente en la ISO, que es la 14763.1. Luego tenemos la TIA e IA 607, que es la que aborda algunos aspectos en la parte eléctrica, como la polarización de los equipos de red, que debe pues, existir un sistema de tierra para proteger los equipos contra eh, problemas o alteraciones en la parte eléctrica. Y los procedimientos y pruebas de TSB 607, que en esta parte pues no nos vamos a enfocar en el desarrollo de pruebas, pero sí pues vamos a estar abordando las cuatro normativas principales que establece ANSI, TIA y IA para lo que es el desarrollo pues de una infraestructura de red estructurada. Entonces, tal vez no vamos a abordar al 100% cada una de estas normativas, pero vamos a tratar de enfocarnos en aquellos aspectos principales bajo los que se desarrollan las infraestructuras de redes estructuradas, de acuerdo pues con las recomendaciones que establecen cada una de estas normativas. La 568, la 569, la 606 y la 607. En el caso de TIA 568A, esta desarrolla estándares para edificios comerciales para cableado de telecomunicaciones. Especifica los requisitos mínimos de cableado para telecomunicaciones, la topología recomendada y los límites de distancia, las especificaciones sobre el rendimiento de los aparatos de conexiones y medios, los conectores y las asignaciones de pines. Entonces, parte de lo que establecen los estándares, por ejemplo, en el caso del pinado, que te indican cuál es el orden en que se deben pues crimpar los hilos en el conector RJ45 o en un conector jack RJ45. Entonces todo eso está establecido. Los límites para la cobertura pues de la distancia máxima a la que se puede transmitir una señal garantizada, ya sea a través de medios como fibra óptica,
como cable UTP. El alcance de la 568 está enfocada pues para edificios comerciales. Puede establecer recomendaciones para lo que tiene que ver con el backbone de un campus. Por ejemplo, los medios recomendados que se pueden utilizar para la implementación de el cableado de backbone, que en este caso pues el cableado para, para interconectar edificios o para interconectar cuartos de telecomunicaciones o interconectar redes entre pisos. Está enfocada en desarrollar normativas en áreas de hasta 1 millón de metros cuadrados, con una población de hasta 50.000 usuarios. Aplicaciones para voz, datos, señalización y video y audio. Entonces, estas normativas tratan de desarrollar infraestructuras que estén apegadas a el uso de normativas para garantizar una red convergente bajo la que pueda, pues, desarrollarse transmisiones de voz, datos y video. Y el ciclo de vida de alrededor de 10 años. Las normativas para cableadas estructuradas pues no son normativas estáticas, sino que están en evolución. Recordemos que existen nuevas técnicas para fabricación de medios, nuevos requerimientos para velocidades de transmisión. Entonces, por lo tanto, en esta parte pues se abordan ejemplos de enmiendas o extensiones que se han desarrollado a la normativa original para abordar pues ciertos aspectos en específico que no están contemplados pues en cada uno de estos elementos. Nosotros pues no vamos a ir al detalle de cada uno de estos de estas subcomponentes en que se divide la 568B, sino que la vamos a ver como un todo, como 568. Pero aquí podemos ver pues algunos de esas evoluciones o extensiones que se desarrollan. Por ejemplo, la 568B1 especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soporte un entorno de varios productos y proveedores. Entonces, las infraestructuras de redes no deben estar apegados a un solo fabricante. Pudiera, si se va a desarrollar una implementación basada en productos de múltiples fabricantes, entonces no debe ser un obstáculo para que la red pues no funcione. La 568B11 es una enmienda que se aplica al radio de curvatura de los cables de conexión UTP de 4 pares y par trenzado apantallado. La 568B2 especifica los componentes de cableado, de transmisión, los modelos de sistema y los procedimientos de medición necesarios para la verificación del cableado de par trenzado. Y la 568B3 especifica los componentes y requisitos de transmisiones para un sistema de cableado basado pues, en fibra óptica. Cuando nosotros abordamos un sistema de cableado estructurado, generalmente pues lo vemos como un todo, pero para desarrollar una implementación que sea más eficiente, para abordar o para segmentar los diferentes componentes que van a conformar un subsistema de cableado estructurado, entonces, según TIA e IA, eh, el sistema de cableado estructurado lo divide en 6 subsistemas, que es el cableado horizontal, cableado vertical, área de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, cuarto de equipo y entrada de servicio. Entonces, cada uno de estos elementos, nosotros vamos a estar abordando cuáles son las normativas y cuáles son las recomendaciones que establecen para cada uno de estos subsistemas de cableado estructurado. Eso de acuerdo a la 568 o a las normativas de TIA e IA. Pero recordemos que también para la parte de edificios comerciales eh, existen diferentes normativas como las desarrolladas pues, por ISO.
Entonces, de acuerdo con la normativa 11.801, puede haber algunas variaciones o diferencias en cuanto a al nombramiento de los subsistemas para cableado estructurado, y en algo otro pues tal vez habrá alguna coincidencia. Por ejemplo, aquí habla del subsistema horizontal o cableado horizontal, como lo denomina la ANSI TIA e IA. En este caso solo se denomina pues subsistema horizontal. Eh, Luego tenemos el subsistema de campus. En este caso se enfoca pues en la interconexión entre un edificio o campus, área física, suele permitir el acceso a redes externas, nodo central, núcleo de las telecomunicaciones de la red, como ver ahí, las distancias máximas. Entonces puede que en el caso de lo que tiene que ver con la 11.801, que es la normativa desarrollada por ANSI, TIA e IA, entonces siempre está enfocada eh, en 6 subsistemas, pero algunos de estos subsistemas pues tienen su correspondiente, pero se nombran de una forma diferente de acuerdo con la 11.801, desarrollada por la ISO. En el caso nuestro, pues vamos a estar enfocados en los nombres que utiliza ANSI, TIA e IA para denominar los diferentes componentes que conforman pues un sistema de cableado estructurado. En el caso de TIA e IA, pues aborda todo lo que tiene que ver con, en el caso de la 568, con medios o conexiones eh, y, y conectores, canalizaciones. Entonces recordemos que parte de lo que establece TIA e IA, que un sistema de cableado estructurado va a estar dividido en 6 subsistemas. Si lo vemos desde el punto de vista de dos edificios, edificio A y edificio B, entonces aquí podemos ver la representación de los diferentes subsistemas. Tenemos el área de trabajo o work area, que sería en esta parte. Podríamos establecer que estos son pues como las oficinas o los lugares donde están ubicados los usuarios. El TR, que es el cuarto de telecomunicaciones, que sería pues en este caso el punto principal de una infraestructura de red, donde están equipos de telecomunicaciones y cableados, donde se concentra el cableado de una red. Puede haber pues más de un cuarto de telecomunicaciones en dependencia del tamaño de la infraestructura de red. En este caso, si es un edificio de varias plantas, entonces podríamos tener pues en este caso 3 TR, uno por cada piso. Y adicionalmente, pues vamos a tener un cuarto de equipos. En este caso está enfocado principalmente en los equipos de telecomunicaciones o ER. En este caso, pues debe haber un cuarto de equipos por red. Y si existe más de un edificio o una interconexión con otro edificio, entonces debe haber pues una entrada de servicio. Esta entrada de servicio establece las recomendaciones para las interconexiones con otro edificio o la interconexión hacia el exterior, que pudiera ser pues la conexión hacia internet, la conexión hacia la empresa que provee el servicio de PSTN o telefonía. Entonces eso establece pues la entrada de servicio. Y aquí podemos ver pues que existe una entrada, una conexión intermediaria para lo que es la entrada de servicio del edificio B. Este sería pues el edificio principal y este sería pues un edificio secundario y por lo tanto va a tener pues un TR por edificio.
pero por infraestructura de red solamente existe un ER, o sea, un cuarto de equipos. Entonces, más adelante vamos a ver en detalle eh, cuáles son las normativas, por ejemplo, bajo las que se suscribe las áreas de trabajo, los cuartos de telecomunicaciones, las salas de equipo, la entrada de servicios, las interconexiones intermediarias. Entonces, todos esos elementos que vamos a estar abordando en detalle. En este caso podemos ver, por ejemplo, el cableado horizontal. El cableado horizontal ya es un elemento que permite interconectar los diferentes subcomponentes que tenemos aquí. Entonces tenemos, por ejemplo, la conexión que va de un TR hacia otro TR o la conexión que va del TR al ER. Entonces eso sería el cableado vertical o cableado de backbone. El cableado que va de un TR hacia un área de trabajo, eso sería el cableado horizontal. Entonces, por lo tanto, esta interconexión con esta otra área de trabajo sería cableado horizontal. Ahora, la conexión que va de un edificio hacia otro edificio, entonces también sería cableado eh, vertical o de backbone. Entonces, en el caso del cableado horizontal, tenemos los elementos que pueden contener. Entonces, debemos de tener una canalización para el cableado de voz y una canalización para el cableado de datos. Entonces, como podemos ver en este caso, estas tienen pues colores diferentes para identificar cada uno del cableado. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un hub. Existe pues un passport que interconecta pues a este hub y otro para interconectar el cableado de voz. Entonces esta es una conexión de datos y una conexión de voz. Entonces aquí podemos ver los diferentes subsistemas y todo esto pues es el cableado horizontal que va hacia la conexión de los equipos y hacia el teléfono. Entonces cada uno de estos pues tiene su propia canalización. Entonces el cableado debe ir sobre esta protección. Entonces aquí podemos ver el cableado vertical o el cableado de backbone. Recordemos que decíamos que el cableado backbone es el que permite pues, interconectar pisos en un edificio, permite interconectar edificios. Entonces en cada uno de estos pisos debería haber pues un TR, un cuarto de telecomunicaciones. Entonces por lo tanto estos deben ser interconectados a través de cableado vertical o cableado de backbone. Entonces la 568 también pues aborda aspectos para lo que son las áreas de trabajo y establece elementos como los espacios destinados a los usuarios de equipos y periféricos. Como una regla, por defecto, en un área de trabajo de 10 metros cuadrados debe ser destinado para cada área de trabajo. O sea, la normativa recomienda que cada área de trabajo, donde existe pues una computadora, una persona trabajando, se debería reservar al menos pues 10 metros cuadrados. Ese es el área. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un lugar que tiene, por decir algo, 50 metros aquí y 30 metros de aquí, entonces estaríamos diciendo que 50 por 30 de 150 metros cuadrados. Entonces, si reservamos 10 metros cuadrados por área de trabajo, entonces en esta área podríamos instalar 15 puntos de red, reservando
Y bueno, aquí serían más porque puse por 30, sería 1500, un área de 1500. 50 por 30, ¿sí? 5 por 3, 15, 1500. Entonces, más o menos, pues, 1500 entre 10, estamos hablando de metros cuadrados, pues unos 150 usuarios. 150 usuarios o 150 puntos de red que deberíamos instalar en esta área. Entonces, tomando en cuenta que la recomendación de la normativa es que se deben reservar pues al menos 10 metros cuadrados por usuario. En algunos aspectos, como en esta figura que vemos, pues podría ser que no se esté cumpliendo esa normativa, porque los usuarios están pues allí todos agrupados. En el caso del cuarto de equipos, OER, eh, las normativas pues establecen todo lo que tiene que ver con el hospedaje para los equipos, procesamiento, todo lo que tiene que ver con tecnología de información. Esta área es usada por los servidores, plantas o PBX y todos los equipos relacionados con el procesamiento de información. Las áreas son determinadas por el estándar TIA e IA 569 y dependiendo del tamaño y complejidad de la instalación, puede funcionar también como un cuarto de telecomunicaciones. A veces no necesariamente tenemos que tener un cuarto de telecomunicaciones y una sala de equipos de manera independiente. Pudiera eh, converger. Si no existe pues una separación, pudiera haber una convergencia de la sala de equipo y del cuarto de telecomunicaciones. No necesariamente pues tiene que ser un área independiente para el cuarto de telecomunicaciones y la sala de equipos. En el caso del cuarto de telecomunicaciones OTR está destinado a los rack, gabinetes que contienen las conexiones cruzadas y algunos equipos de redes para el inicio del cableado horizontal. Las áreas son determinadas por el estándar 569 y dependiendo del tamaño y complejidad de la instalación, puede funcionar también como cuarto de equipo simultáneamente. Entonces, la 569, que más adelante vamos a ver en detalle todos estos aspectos, pues regula si existe pues un edificio de, no sé, 200 metros cuadrados. Entonces la normativa pues establece eh, un tamaño que debe tener pues tanto la sala de equipos como el cuarto de telecomunicaciones, de acuerdo pues al tamaño y considerando aspectos como la escalabilidad de la infraestructura de red, que permita pues alojar todos los componentes necesarios para alojar pues los equipos de telecomunicaciones, como router, gabinetes, patch panel, ODF, todos esos elementos. La entrada de servicio contiene las conexiones cruzadas de la entrada que conectan las líneas externas a la LAN interna. Eh, Aborda la parte de la protección eléctrica, fusibles, protectores y no se requiere, pues, no se requieren según el Código Eléctrico Nacional, que se requieren, perdón, de acuerdo pues, al Código Eléctrico Nacional y define el límite de las responsabilidades para los proveedores de servicio externo. Entonces, en este caso, la entrada de servicio, pues es un límite que se establece para determinar dónde comienza la responsabilidad de- del proveedor de servicio o dónde termina la responsabilidad del proveedor de servicio y dónde inicia pues la responsabilidad del administrador de la red interna. Entonces, todo lo que tiene que ver hacia adentro de la LAN es responsabilidad pues de la administración de la infraestructura de red. Si hay algún problema a nivel externo, entonces hasta este punto pues el proveedor de servicio va a poder realizar pues cualquier diagnóstico o solución de problemas. Entonces aquí podemos identificar los diferentes elementos que conforman pues un sistema
de cableado estructurado, basado pues en los subsistemas que se identifican a través de ANSI, TIA e IA. Bien, entonces vamos a quedar por hoy en esta parte y luego vamos a continuar en una siguiente sesión abordando pues, todos los elementos relacionados a las diferentes normativas para cableado estructurado.